¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas en nuestra cuarta temporada. Con todo el gusto de todas las semanas en saludarles y pues con el gusto, con la bendición de poder transmitir algunas de estas reflexiones que pues hemos preparado para ustedes. Gracias para todos aquellos que nos siguen, que nos alientan con sus comentarios de apoyo, para aquellos que también nos van corrigiendo en cómo ir haciendo mejores episodios, más pertinentes a sus intereses e inquietudes. Y pues bueno, sin tanto preámbulo, pues evidentemente está conmigo aquí el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hola Juanma, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios. Un poco cansado, ha sido una semana muy emocionante entre la atención pastoral de los fieles y también de la preparación de los libros que estamos redactando. No sé tú cómo estás, pero ese me tiene a mí emocionado y un poquitito cansado del trabajo que implica. Pero la verdad es que muy contento porque al final Dios reina en el mundo, muy contento por todas las cosas que se han podido vivir esta semana y también muy contento por la labor que estamos pudiendo hacer también de cara a nuestros queridos oyentes. Sí, Así que, así pues que sí, acá padre, estamos, pues de Juanma. hecho, creo que con esto también quitamos a veces una falsa máxima que existe por ahí, que me ha pasado, que he llegado a percibir o escuchar que la gente piensa que los padrecitos nada más se paran en domingo, celebran misa, de vez en cuando confiesan y hasta ahí. Y padre, tú traes un ritmo bien intenso y pues bueno, que sepan nuestros amables oyentes que a veces estos episodios requieren su buena planeación, porque luego hay mucha actividad, padre. Pero bueno, pues que sea como bien dices, para mayor gloria de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, también me parece que esto introduce el tema de este episodio. Mira, Tú dices sin quererlo, sin sin planearlo. querer uno tiene muchas cosas que hacer y a veces uno tiene que discernir qué es lo mejor. Y justo este episodio va a tratar de qué es lo que necesitamos para hacer un buen discernimiento. Para reubicarnos en lo que hemos estado hablando, habíamos dicho que hay muchos tipos de discernimiento, pero ahora vamos a centrarnos en el discernimiento de carácter espiritual, que, repito, tiene diversas aristas. El discernimiento de espíritus, lo que Dios nos está queriendo comunicar a través de emociones interiores, el discernimiento moral, que implica cómo escoger lo mejor de cara a Dios, y también el discernimiento vocacional, cómo escoger nuestro camino específico de santificación. Ujú. Pero si el episodio pasado tratábamos el tema de qué cosas impiden un buen discernimiento, ahora queremos abordar el tema de justamente qué es lo que necesitamos para discernir bien. Efectivamente. Sí, de hecho lo categorizábamos como pues, los vicios intelectuales y los vicios de la voluntad, ¿no? Que impiden el hecho de poder hacer y un buen discernimiento y después poder elegir o después poder tomar una decisión con respecto a lo que de lo que estamos discerniendo. Sí, creo que está bien conjugado, ¿no? Porque también es un verbo de esos difíciles, ¿no? Como satisfacer. Pero padre, fíjate que platicábamos tú y yo que vale mucho la pena transmitir algo bien relevante a nuestros oyentes y con esto nos va a dar pie a, a toda la riqueza que queremos platicar en este episodio, que es que el discernimiento en sí mismo no es un fin. O sea, creo que a veces nos podemos llegar a quedar como en el gusto de decir, de pensar las cosas de Dios y qué quiere Dios para mí y reflexionar en el Evangelio y decir, claro, esto es lo que tengo que hacer, pero nunca tomar una decisión. O sea, el discernimiento es un medio para un fin que es la toma de una decisión. Y creo que aquí nos podemos ir mucho en las ramas, sí, perdernos mucho en la reflexión, mucho en el discernimiento. Y creo que aquí, y con respecto a esto, es que vamos a poder hablar, si ya hablábamos en el pasado del vicio, hablar en este de la virtud que conlleva, que exige el discernimiento, ¿no, padre? Así es correcto, Juanma. Y lo que vamos a hacer entonces en este episodio es hablar de la libertad. Recordemos que estamos bajo la falsa máxima de si te hace feliz, entonces hazlo, si te hace sentir bien, entonces que continúe. Y ahora vamos a ver particularmente en este episodio cómo esta falsa máxima contrasta con la verdad clara de la libertad humana. Y ¿Qué padre, perdón que te interrumpa, pero esto que acabas de decir es el meollo de la temporada, ¿eh? No sé si lo pudieras repetir así como más fuerte y claro y ya después seguir, porque creo que
este es el nudo, lo más importante de la temporada. Tienes toda la razón, Juanma. Vamos a repetirlo. Ante la falsa máxima que escuchamos en el mundo, que si se siente bien, que lo haga mientras sea feliz, que continúe haciéndolo, esta falsa máxima contrasta y se topa como olas sobre las rocas contra la verdad clara de la libertad humana. En el fondo, esa falsa máxima va en contra de nuestra constitución básica de que somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y que somos libres. Y esperemos que en este episodio quede claro por qué contrasta tanto. Efectivamente. Y de una forma quizá muy cotidiana, yo diría, la libertad no por fuerza es cómoda. O sea, puede serlo, puede no serlo, pero lo importante es no decidir conforme a la comodidad, sino decidir conforme a la libertad. Y para poder hacer eso, pues requiere de este ejercicio de discernimiento y demás. Y padre, pues creo que valdrá la pena que nos introduzcas esta parte y espero que ya muchos de nuestros oyentes lo tengan presente, pero por si no, ¿a qué nos referimos con libertad? ¿Tú cómo lo definirías? Podemos encontrar muchas formas de definir la libertad, pero a mí me parece que hay una que es básica, es clave y es esencial, que es la libertad es la capacidad que tenemos de elegir cómo nos dirigimos hacia el bien. Así lo voy a repetir. La libertad es la capacidad que tenemos de elegir cómo nos dirigimos hacia el bien. Hay malas concepciones acerca de la libertad, como que la libertad es la capacidad de decidir entre una cosa y otra, o la libertad es la capacidad de elegir entre un bien y un mal. En el fondo no. Eh, ¿Por qué digo esta definición? Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y también somos criaturas. En cuanto a criaturas, todos tendemos al bien, es decir, cualquier cosa creada tiende a su propio bien, o sea, es decir, a la plenitud de su propia naturaleza. Ujú. Pero los seres inanimados, o incluso los animalitos y las plantas, tienden a perfeccionarse a sí mismos, básicamente simplemente siguiendo unas reglas que ya tienen ellos por dentro. La libertad es el signo para nosotros, es la huella de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque podemos conocer el bien al cual hemos sido llamados y por el cual hemos sido creados, y conociendo ese bien, nosotros elegir dar los pasos para acercarnos a él. Me parece que es una definición muy bonita y que expresa muy bien el auténtico sentido de la libertad. Sí, y no puedo evitar recordar nuestros últimos episodios de la temporada anterior en el que hacíamos este empate de Dios como bien, ¿no? Entonces, si ahorita estás diciendo que también es esta facultad de elegir nuestro camino hacia el bien, también implícitamente es la libertad de elegir nuestro camino hacia Dios, ¿no? Quizá ya es como darle su componente, su saborcito más cristiano, ¿no? Porque el otro podemos quedarnos a un nivel como filosófico, secular, ¿no? Pero en el otro ya entramos un poquito más en el componente en el que ya involucramos a Dios como nuestro creador y como nuestro bien, ¿no, padre? Efectivamente, Juanma. Y la verdad, algo que vale la pena recalcar en este momento es cuál es la relación entre libertad y discernimiento, o por qué estamos diciendo que la condición, la herramienta que tenemos para discernir bien es la libertad, porque de lo que tú y yo hemos hablado, Juanma, pues más o menos nos queda claro, pero los oyentes no están en nuestras cabezas, así que vamos a tratar de que ellos vean lo que nosotros queremos compartirles. A ver. El discernimiento, como bien señalaba Juan Manuel al inicio, es solamente un medio para un fin. Y el discernimiento es justamente lo que nosotros tenemos que valorar de cara a tomar una decisión. Y la libertad es la capacidad que tenemos justamente para tomar decisiones. Hay una cierta circularidad. Para tomar decisiones libres tenemos que discernir, pero el discernimiento implica también el querer tomar la decisión. Entonces, si uno no es libre, uno en el fondo no puede discernir.
Al revés, en la misma medida en la que uno sea más libre, es decir, en que uno esté mejor encaminado en sus decisiones, entonces el discernimiento ya se va haciendo algo habitual, ya se va haciendo algo intrínseco y deja de ser como esa cosa pesada, dolorosa de la que a veces tenemos en mente, ¿no, Juanma? Sí, y bueno, esto me recuerda, o sea, hablabas de otras criaturas, ¿no? Que pues prácticamente decías, ya traen inscritos en su naturaleza, pues algunas condiciones en las que pues, se van a desarrollar y van a encontrar su desarrollo y están en cierto grado determinados. No quiere decir que nosotros estemos completamente indeterminados, pero sí que podemos nosotros, con el ejercicio de nuestra voluntad, a través de la decisión, eh, elegir y hacer este camino de acercarnos al bien, acercarnos al bien. O podemos hacer lo contrario, ¿no, padre? O sea, digo, al final libertad y un mal discernimiento que sería basado en un vicio de la inteligencia, como platicábamos en el episodio anterior, nos puede llevar a una mala premisa y a una elección viciada, que también eso nos puede llevar en un camino de males y males y males. Ahora, nosotros estamos partiendo del supuesto de que la elección libre es, en realidad únicamente se le puede llamar libre cuando es hacia el bien, ¿no? Quizá aquí nos pueden meter quizá corrientes y propuestas filosóficas y cosas por el estilo que nos pueden descarrilar, pero como cristianos tenemos que entender la libertad como esta capacidad de ir al bien y se sale de su propia definición si se convierte también en un medio para el mal, ¿no? Exacto, Juanma. Y ahora acabas de dar pie a la primera característica de la libertad que nos permite entender por qué es tan necesaria para hacer un buen discernimiento. Primero, la libertad implica inteligencia, implica voluntad. Entonces, virtudes o cosas buenas de la inteligencia de una persona libre es que tiene ordenada su jerarquía de valores, o dicho de otro modo, existe un orden de bienes, o todavía, como decía San Agustín, existe un ordo amoris, es decir, hay muchos bienes en el mundo. Están los bienes materiales, están los bienes placenteros, están los bienes económicos, están los bienes del poder, están los bienes de las relaciones humanas, están los bienes espirituales y está el bien de los bienes, el auténtico bien que es Dios mismo. Una persona auténticamente libre es aquella que, por su inteligencia, es capaz de captar la jerarquía de bienes que nos rigen en nuestra vida. ¿Por qué esto ayuda al discernimiento? Porque el discernimiento, si uno está desacomodado en su jerarquía de bienes y le da más importancia a un bien que es menor, en el episodio pasado abundamos mucho de eso y vamos a remitirnos a él, pero si uno está desacomodado en su jerarquía de bienes, no va a poder nunca discernir bien. Entonces necesitamos ser auténticamente libres desde este aspecto. Primero, desde que nuestra inteligencia tenga la capacidad suficiente, el desapego suficiente a las cosas de este mundo como para reconocer, saber poner prioridades. Esa es la primera parte. Que tiene que ver justo con esta parte de criterio, con esta parte de una inteligencia virtuosa. No sé, padre, si aquí me estoy desviando un poco, pero me parece que también para poder hacer un buen ejercicio, ahorita estábamos hablando pues sí, cómo poder hacer un buen ejercicio de discernimiento, también tenemos en el ejercicio del discernimiento tener las condiciones que nos permitan hacer una introspección importante, ¿no? Digo, el propio Jesús, cuando tenía que discernir sobre la elección de sus apóstoles, sobre algún elemento clave dentro de su predicación y de la revelación que nos transmitió, y pues, bueno, su misión en general, también hacía un momento de silencio, o sea, cerrar ruido, hacer oración, sentarse para decidir, es ir al monte, es desaparecerse y que lo busquen en la madrugada, porque quería apartarse de ese ruido y también considerarlo como un bloque importante o una condición relevante para el buen discernimiento y por ende la buena decisión. Exacto, y me parece que acá acabamos de desglosar la primera herramienta que necesitamos. Justo este episodio se llama
¿Qué necesitamos para hacer un buen discernimiento? Bueno, dijimos de modo general ser libres, sí, claro, por supuesto. Pero de modo específico, necesitamos entonces tener ordenadas nuestras prioridades, saber lo que está bien. ¿Cuál es la primera herramienta para hacer un buen discernimiento? Oye, necesitamos hacer oración, porque es en la oración que escuchamos a Dios, que Él es la fuente de toda verdad, que nos ayuda a orientar la comprensión que necesitamos tener sobre la realidad, sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre Él, y teniendo esta comprensión auténtica que viene de Dios y además ahondada o más bien ejercitada por nuestra inteligencia, así podemos discernir. Entonces, querido oyente, ¿estás en algún tipo de discernimiento? Reza, reza porque orar te abre a la verdad de Dios que se hace presente en el mundo. Y no quedarnos en el discernimiento de regadera, ¿no? Que luego, digo, o de ducha, como para quienes nos escuchen en otras partes. Aquí en México le decimos regadera también a la ducha. Que pues, son momentos en los que estamos un poquito como con la cabeza más abierta a ciertas ideas y demás. Y pueden ser interesantes para la creatividad, pero para hacer un buen discernimiento necesitamos más allá que el discernimiento de regadera, ¿no? Exacto, exacto. Y justo eso lleva al segundo elemento, Juanma, Mm. porque ¿qué es lo que pasa con el discernimiento de Sorpresivamente. regadera? Sí, 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 totalmente. Es un ejemplo que viene como anillo al dedo. Porque ¿qué es lo que pasa? Uno sale de bañarse y ya está, como que se ocupa en cosas prácticas y todo lo que estuvo pensando se desaparece con el frío de cuando pisaste el piso y el vientito ahí que te viene, ¿no? Fuera ya de la ducha. Ahora, Ujú. lo mismo puede pasar con el discernimiento. El discernimiento, o sea, un buen discernimiento auténticamente libre ocupa que tengamos buenos criterios, sobre todo obtenidos por medio de la oración, por medio de la formación, etcétera. Y pero también necesita que estemos dispuestos a llevarlos a cabo. Dijimos que la Ujú. libertad es la capacidad que tenemos de elegir el camino que nos acerca al bien. Bueno, Ujú. esto implica que hay que elegir. Yo creo que un vicio del discernimiento en el que caen muchos es pensar que es confundir el discernimiento con pereza, procrastinación o magia. Esto a lo mejor hubiera quedado mejor en el episodio pasado, pero ya lo estamos diciendo ahora. ¿Por qué digo esto? A veces algunos piensan que el discernimiento es algo bueno, que ya va a llegar, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿por qué no tomaste una decisión? Es que estoy discerniendo. Nah, estás siendo perezoso y estás evitando el momento de tomar una decisión. Segundo, de procrastinación, ¿no? Eh, ¿por qué no tomas una decisión? No, es que lo estoy discerniendo ya más adelante. A lo mejor ya sabes lo que hay que hacer, pero no te animas a tomar ahora la decisión que hay que tomar. Sí, O como una cuestión mágica. Eh, ¿por qué no tomas decisiones? ¿Por qué no elegiste tal o cual cosa? No, es que todavía no se abre el sol en el cielo, o caso real, ¿no? Llega una persona y dice, a ver, claramente tengo que entrar al seminario porque cuando estaba cruzando la calle, no sé qué, una persona me dijo, sí, pásele padre, y no sé qué, entonces yo ya sé que es una señal del cielo para entrar al seminario. Y estaba en una región de México en donde le dicen padre a todas las personas con ciertas características, ¿no? Entonces, eso no. Ahora, si estos son los noes, ¿cuál es el sí? O sea, ¿qué característica tiene la libertad que ayuda al discernimiento, la elección? Pero más en específico, ¿qué implica la elección? La capacidad de asumir responsabilidades. así es. Y retomando un poco de esto que enlistabas hace un momento, padre, es como, y te comentaba, siento que parte de la generación y de principalmente el grupo de personas que nos escuchan, y digo que es parte de, de todas las personas, todas las generaciones, al final somos humanos, ¿no? Pero lo vemos particularmente en la gente de nuestra edad, es alargar la decisión, no tomar una decisión porque tengo opciones, y cuando tengo opciones
prefiero tenerlas. Entonces, prefiero decir, no, pues es que ya cuando se abrió el cielo o cuando pasó tal cosa, y entonces eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque no quiero cerrar esas oportunidades. Entonces, alargo el tiempo, pasan las semanas, los meses, los años, alargo el tiempo. Y dijiste una palabra clave, responsabilidad. Elegir implica la habilidad de responder, la responsabilidad, la habilidad de responder, ¿no? Así, a mí me gusta mucho esa forma de definir la responsabilidad, como la habilidad de responder. Y es decir, si eres libre, vas a elegir el café sobre el té. Y eso también te responsabiliza, porque probablemente tienes algún tipo de intolerancia a la cafeína o algo por el estilo, y las consecuencias que pueda tener esa elección te responsabilizan. Y como hiciste un ejercicio de tu libertad, eres responsable de eso. Efectivamente, esto se puede extender a cosas mucho más relevantes. Oye, hay una persona que en el trabajo que yo sé que está haciendo cosas malas, está afectando a otros en su trabajo, está robando, y está en mi facultad poder corregirla o poder, en una situación, pues correrla, ¿no? No, y es que, híjole, no me puedo hacer responsable. Imagínate que sus hijos y que si la corro y que... Bueno, eso ya pueden ser a veces cosas de las consecuencias de la libertad, pero habiendo hecho un discernimiento correcto, se toma una elección y esa elección tenemos que ser responsables de haberla tomado. Nos podemos equivocar, eso es correcto, y podremos después enmendar. Pero lo que sí es que tenemos que tener la habilidad de responder por esa decisión de correr a esa persona. Y cuando me pregunten, ¿por qué la corriste? Decir, yo tomé estos elementos de discernimiento, estos fueron los elementos que me llevaron, estos son los criterios que me llevaron a hacerlo. Y sí, yo soy responsable de eso porque estoy buscando en el ejercicio de mi libertad un bien mayor, un bien, probablemente está para la persona que corrí, ¿no? Pero para sus compañeros más cercanos, a los que está afectando, a la empresa a la que le está robando, a los clientes a los que está estafando, ¿no? Y bueno, ya sabes, ya me empecé a apasionar, padre, porque aparte yo soy el de los ejemplos más frecuentemente. Bueno, y nada más como darte pie con esto, que con la responsabilidad también viene muy de la mano el tema de la libertad como un ejercicio de renuncia, padre. Es correcto, Juanma. Y de hecho, creo que justo acá, si antes señalábamos la oración como herramienta privilegiada para poder realizar un buen discernimiento porque nos hace más libres, acá encontramos otra herramienta que necesitamos para poder discernir bien, que es la capacidad de renuncia y la capacidad de responsabilizarnos. O le podemos meter una tercera palabra, la capacidad de asumir compromisos. Si nosotros queremos discernir y discernir bien, necesitamos ser libres en el sentido en que la libertad no es la ausencia de compromisos. Ojo, justo la libertad es lo contrario. La libertad es la capacidad de comprometerte con algo que te va a hacer bien. Entonces, si uno no ha fomentado su capacidad de compromiso, ni va a poder renunciar a todas las posibilidades que tiene, entonces se va a quedar en un discernimiento constante sin decidir nada, pero tampoco va a ser capaz de responsabilizarse por las cosas que vaya viviendo, porque incluso no tomar una decisión, o peor aún, tomar la decisión de estar en un discernimiento constante, es ya discernir, perdón, es ya decidir. Entonces, pero si nosotros dejamos que las cosas nos pasen, subrayo, dejamos que las cosas nos pasen, eso ya es un modo de tomar una decisión, pero claro, Una eh, decisión por omisión, pero que al final una decisión. exacto, pero claro, si no somos capaces de asumir la responsabilidad y el compromiso que incluso esa decisión implica, nunca vamos a crecer. Y justo la libertad está orientada al crecimiento integral de la persona. ¿Por qué? Porque es dirigirnos al bien y al bien integral. Entonces, en primer lugar, Dios, por supuesto. En segundo lugar, los medios que nos conducen más directamente a Dios. En tercer lugar, todo aquello que nos hace más plenamente humanos y que incluso nos hace progresar en todos los sentidos. ¿Qué cosa en específico entonces nos ayuda para poder realizar un buen discernimiento? Tener una vida virtuosa. Porque para ser auténticamente libres y poder auténticamente asumir compromisos,
para poder auténticamente ser capaz de renunciar a todo aquello que yo sé que no me conduce al bien al cual me quiero acercar, necesito de la virtud. Porque sin la virtud, nuestra voluntad es como una especie de gelatina flácida que no tiene ningún sostén. En cambio, con la virtud, nuestra voluntad se convierte como que en un músculo fuerte, capaz de ejercer su fuerza, capaz de reaccionar, capaz de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, queremos discernir bien, tenemos que ser auténticamente libres, pero también desde este aspecto, la capacidad de responsabilizarnos, la capacidad de asumir compromisos y la capacidad de renunciar a todo eso que no hemos elegido. Para poder hacer esto, necesitamos de las virtudes morales. Y para esto entonces tenemos que otra vez remitirnos a los últimos episodios de la tercera temporada, pero también a los episodios de la segunda temporada, ¿no? Así es, padre. Y esto me motiva a dirigirme a nuestros oyentes y lo voy a decir a nuestros oyentes también diciéndomelo a mí mismo y a ti, padre, y creo que esto es un ejercicio que puede ser muy bueno para los exámenes de conciencia, ¿no? Como ya bien algunos de nuestros oyentes nos han hecho notar que a veces hasta les rayamos la conciencia, pues ahí les va otra. ¿Qué tanto estamos cultivando la virtud en nuestra inteligencia para poder conocer, tener los criterios humanos, pero también los criterios de Dios, los criterios revelados por Cristo, para poder tener poder estar más cerca de la verdad, para que junto con las virtudes de la voluntad podamos tomar elecciones y decisiones que sean verdaderamente libres, porque verdaderamente nos llevan al mayor bien que podemos hacer para nosotros, para nuestras familias, nuestros entornos, y pues con ello, efectivamente, llevar un discernimiento a su consecuencia, una decisión libre y responsable. Pregunta para ver si tenemos que ir al confesionario. ¿Hay algo que sabemos que tenemos que decidir y lo único que estamos decidiendo es no decidir? ¿O hay algo que estamos aplazando porque no queremos asumir esa responsabilidad? ¿Hay algo que es claramente un mayor bien para nosotros y estamos, o sea, tal vez no lo estamos desechando por no optar por él? Ese está súper interesante, padre. Y yo con eso quisiera hacer con eso cierro mi comentario final, porque cualquier otra cosa que diga la voy a echar a perder. Creo que estuvo bueno. Estuvo muy bueno, Juanma. Yo mismo creo que voy a utilizar estas preguntas para hacer mi examen de conciencia esta noche. Por eso te digo que también era para ti y para mí. No, completamente. A mí me gustaría concluir, Juanma, dando estas herramientas muy concretas que necesitamos para tener un buen discernimiento a la luz de lo que hemos dicho en todo este episodio. No es una conclusión, más bien es como un corolario, un desglose muy particular, muy concreto, pero así. ¿Qué herramientas necesitamos para hacer un buen discernimiento? Basándonos en lo que hemos dicho, diría, número 1, aprovechar todo lo que viene de Dios. Entonces, en primer lugar, para hacer un buen discernimiento, necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Segundo lugar, frecuentar los sacramentos. Tercer lugar, tener vida de oración. Estas tres cosas van a permitir que estemos en sintonía con Dios, acomodar nuestros criterios y darle fuerza a nuestra voluntad, además de hacernos más dóciles a los dones del Espíritu Santo, cuyo tema ya vendrá en otro momento. Cuarto, necesitamos también cultivar las virtudes. En primer lugar, las virtudes teologales, que van de la mano con lo que ya hemos mencionado y a lo cual también remitimos a la temporada 3, que tiene todo un episodio sobre eso. Y en siguiente lugar, las virtudes cardinales: justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Y a partir de todo eso, cultivar todas las otras virtudes morales que necesitamos, porque en la misma medida en la que somos virtuosos, somos más libres de dirigirnos al bien, menos esclavos de nuestras pasiones y más capaces de dirigirnos a aquel orden
que realmente buscamos. Entonces, oye, querido oyente, ¿estás en algún tipo de discernimiento? Ten presente esas cosas. Frecuenta los sacramentos. Ten vida de oración. Conoce las Sagradas Escrituras. Estudia para nutrir tu inteligencia. Cultiva tu fe, tu esperanza y tu caridad. Por supuesto, además, sé una persona virtuosa, sé una persona prudente, ten fortaleza ante la adversidad, sé justo en tus decisiones, ten templanza respecto a los placeres y procura sacar siempre la mejor versión de ti, porque muchas veces el mayor enemigo del discernimiento, más bien, el mayor enemigo del discernimiento es la indecisión, y la indecisión se da cuando estamos rotos y desacomodados por dentro. Así que, queridos oyentes, creo que Juan Manuel y yo nos despedimos con estas palabras. Les recordamos, por favor, que nos sigan en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Vayan a nuestra página web, también si quieren hacernos algún comentario. Respondan las encuestas que les ofrecemos por Spotify. También estamos en YouTube, por supuesto. Y los invitamos además al próximo curso de moral que vamos a abrir, que inicia el lunes 27 de febrero de este año 2023. Y también los invitamos a que entren en Amazon y puedan buscar los libros que con mucho gusto Juan Manuel y un servidor estamos escribiendo para ustedes. Guía para católicos que reman en un mundo líquido, y también el diálogo entre católicos que reman en un mundo líquido. Ambos libros están ya a su disposición y es algo que Juanma y yo con mucho cariño les preparamos. Y sin nada más que decir, Juanma, pues viva Cristo Rey. ¡Viva!